Yo creo, pueblo de Dios, que estos versículos creo yo que enmarcan o resumen de alguna manera lo que nosotros a lo largo de estos días hemos querido llevar a tu corazón, amada iglesia. Y como bien decía el título de este pasaje o de estos versos, la prosperidad viene de Jehová. Y por ello, amada iglesia, quiero ministrar a tu corazón el tema que Dios ha puesto en mi corazón y voy a estar ministrando la palabra bajo este bello tema que dice: si Dios es primero, mi hogar tiene bendición. ¿Cuántos lo creen? Si Dios es primero, mi hogar tiene bendición, amada iglesia. Y mira lo que dice una vez más estos pasajes: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, dice esta versión, amada iglesia. Y yo creo, pueblo de Dios, que hoy pues de alguna manera no simplemente estamos cerrando o terminando una serie. Iglesia, creo yo que hoy estamos llegando a un momento en el cual nosotros, como la iglesia de Jesucristo, tenemos que tomar una decisión, amada iglesia. Es un momento muy decisivo en esta mañana para cada uno de nosotros como familias. Porque quiero llevar a tu corazón, iglesia, que todos los que hoy estamos aquí de una u otra manera estamos edificando o construyendo. La palabra edificar también es sinónimo de construir, de hacer algo, amada iglesia. Y yo creo, amada iglesia, que todos en algún momento, todos los que hoy estamos aquí, hemos procurado o estamos construyendo. De alguna manera creo yo que nosotros los esposos queremos construir nuestros hogares, nuestros matrimonios. Queremos construir sobre nuestros hijos un futuro. Y yo creo que esos jovencitos también están construyendo un futuro, que están estudiando, están siendo profesionalizados en las universidades. Otros estamos trabajando en los distintos proyectos. Entonces, de alguna manera, creo yo que todos estamos trabajando, amada iglesia, o construyendo. Pero hoy, amada iglesia, al término de esta serie que hemos puesto por título Dios es primero, creo que también es importante conocer y entender, amada iglesia, que debemos de alguna manera llevar este principio hermoso a lo más esencial de nuestra vida, a lo más íntimo de nuestra vida, a lo más real de nuestra vida, que es nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro día a día, amada iglesia. El Salmo 27, amada iglesia, nos dice algo tan sencillo, amada iglesia, pero creo yo que tiene una profundidad bien poderosa en el Señor. Y dice algo como esto: si Dios no edifica, mira, amada iglesia, si Dios no es el que edifica, todo esfuerzo que nosotros podamos hacer, todo esfuerzo humano, termina de alguna manera siendo insuficiente, amada iglesia. De alguna manera todos podemos estar construyendo una buena familia y podemos estar haciéndolo con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, inclusive con buenos valores y seguramente con una buena educación, amada iglesia. Pero como bien dice la palabra, pero si Dios no está en el centro, si Dios no es el que edifica nuestro hogar, tarde o temprano, amada iglesia, y esta es una verdad, una realidad, tarde o temprano nuestro hogar, nuestra familia empieza a descabrajarse o de alguna manera a fracturarse, a crear unas grietas profundas, amada iglesia. Empezamos a vivir en nuestras casas, en nuestro hogar con falta de paz. Empezamos a vivir, amada iglesia, con conflictos espirituales, conflictos emocionales en nuestra vida cotidiana. Empezamos de alguna manera a encontrarnos cansados, pero no un cansancio físico, no un cansancio emocional. Empezamos a sentirnos con un vacío espiritual. Y muchas veces en nuestros hogares empieza a sentirse que vivimos una vida sin propósito. Pero este salmo también dice una verdad. Este salmo, amada iglesia, no te dice en ningún momento que dejemos de trabajar. Tampoco nos habla que no nos esforcemos, sino que de alguna manera dice Dios es el que debe de edificar. Dios es el fundamento del esfuerzo que debemos de poner en nuestro hogar. Y de alguna manera yo creo que todos estamos construyendo algo. Yo no sé ustedes, pero yo aún sigo construyendo sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre el legado que quiero dejar en esta tierra. Yo no sé cuántos así. Así que la pregunta, amada iglesia, hoy tal vez no sería si creemos en Dios.
Tal vez la pregunta que hoy quiero llevar a tu corazón es: ¿sobre qué estás construyendo tu hogar? ¿Sobre qué base estás edificando tu hogar? ¿Sobre qué base estás cimentando el futuro de tus hijos? ¿Sobre qué base estás fundamentando tu hogar, tu matrimonio, amada iglesia? Hoy, amada iglesia, pueblo de Dios, y le estoy predicando a la iglesia de Jesús. Hoy muchos hogares, de alguna manera, vivimos en una contradicción silenciosa sin darnos cuenta. Mucho pueblo de Dios, muchas familias hoy creyentes decimos amar a Dios, pero muy pocas o ninguna lo estamos poniendo en primer lugar. Muchas familias decimos creemos en Dios, pero no lo estamos incluyendo en nuestras decisiones más básicas y pequeñas. Muchas familias, amada iglesia, estamos orando en los momentos difíciles, pero no estamos caminando con Dios diariamente, amada iglesia. Inclusive hay mucho pueblo de Dios que está asistiendo a las iglesias, a las congregaciones, pero muchos de ellos nos estamos escudando, amada iglesia, en no servir. Muchos nos estamos escondiendo y no queremos involucrarnos en ser parte del crecimiento, el ensanchamiento del reino de Dios. Y de alguna manera, pueblo de Dios, familias, y sin darnos cuenta, comenzamos a edificar, pero sin fundamento, amada iglesia. Hay matrimonios que únicamente los sostiene la emotividad, la emoción de permanecer aún juntos, amada iglesia. Hay hijos en nuestros hogares que están siendo educados o están siendo guiados por lo que el mundo dicta o por la que la sociedad está dictando, amada iglesia, o nuestros hijos están siguiendo las modas que el mundo está imponiendo hoy en día. Hay hogares, amada iglesia, que de alguna manera parecen hogares llenos de actividades, pero vacíos. ¿Por qué? Porque no habita la presencia de Dios en ellos. Hay matrimonios, pueblo de Dios, que de alguna manera parecen ir hacia adelante, que están avanzando, pero no tienen el fundamento principal, que es Cristo Jesús en su vida. Hay hijos que se están profesionalizando en las universidades, pero de alguna manera están siendo atraídos y están siendo presa fácil de lo que el mundo está ofreciendo, amada iglesia. El Salmo 127, donde leímos, dice una verdad que confronta nuestra alma y nuestro corazón. Si Jehová no edifica, amada iglesia, mira, esto de alguna manera quiere decir, podemos esforzarnos, pero aún así sentirnos vacíos. Podemos lograr alcanzar muchas cosas, pero de alguna manera aún sentirte perdido, sin rumbo, sin dirección. Inclusive podemos formar o tener una familia, pero aún así, amada iglesia, sentirnos que no pertenecemos, que no tenemos un hogar. Porque una casa, amada iglesia, por muy grande, por muy bonita que sea, no lo define su tamaño ni la grandeza de las paredes que la cubran. Lo define por quién está gobernando esa casa, amada iglesia. Dios, de alguna manera, pueblo, iglesia, en esta mañana, Dios no quiere ser una visita ocasional en nuestra casa o en nuestro hogar. Él quiere de alguna manera ser el Señor de nuestra vida. Él quiere ser el Señor de tu hogar, amada iglesia. Así que hoy, como iglesia, como Ministerio Evangélico Manuel, como familias acá presentes, como padres, como hijos, creo yo que hoy es fundamental, amada iglesia, que podamos tomar una decisión que va a marcar nuestro destino y va a marcar nuestras generaciones. ¿Seguiremos edificando solos, amada iglesia, o dejaremos que Dios edifique nuestro hogar? Alguien levante su mano y diga: yo escojo lo segundo. Mira, así que hoy, amada iglesia, quiero llevar a tu corazón algunos conceptos, algunas verdades que creo que nos van a ayudar a entender un poco más a cómo ser, a cómo crear hogares sólidos, firmes, amada iglesia, y que podamos entender que la base de todo lo que hacemos como la iglesia de Cristo Jesús radica en nuestros hogares. Y para ello quiero llevarte al primer aspecto en esta mañana: el matrimonio. ¿Dónde están los esposos en esta mañana? Mira, el matrimonio, amada iglesia, el matrimonio bajo o tiene que ser bajo la bendición de Dios. Y también me voy a remitir y referir a aquellos jovencitos que aún están solteros y quieren de alguna manera formar un hogar, llegar a conocer a alguien y formar o formalizar una vida matrimonial. El matrimonio tiene que ser bajo la bendición de Dios. Hablamos de alguna manera de tener familias
y hogares bendecidos. ¿Cuántos anhelan eso? Todos queremos tener hogares, familias prósperas, en todo el esplendor de la palabra. Pero para ello, amada iglesia, necesitamos fundamentar nuestro matrimonio, pueblo de Dios, sobre la roca que es Cristo Jesús. Eclesiastés, su capítulo 4, el verso 12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe jamás, o no se rompe pronto, amada iglesia. Y esto es algo bien hermoso de comprender y entender. Desde el principio, el deseo de Dios para su corazón era formar una familia, formar un hogar, establecer un pueblo que le adorara, un pueblo que le alabara, pero empezó con un fundamento bien especial, que era la familia, amada iglesia. El matrimonio es el primer altar, amada iglesia, de la familia. Antes de que seamos padres, fuimos o somos esposos. Antes de formar hijos, Dios unió dos vidas con un propósito. Cuando el matrimonio no está alineado con Dios, la comunicación de una manera tarde o temprano se va a romper o no va a ser la correcta. El orgullo de alguna manera va a empezar a gobernar los matrimonios. Las heridas se van a ir acumulando poco a poco. Y de alguna manera el amor que en algún momento nos juramos se va a ir enfriando, amada iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no está en el centro del matrimonio. Pero cuando Dios entra a los hogares por medio del matrimonio, todo cambia de perspectiva, iglesia. De alguna manera debemos de aprender a darle la honra que Dios se merece. De alguna manera debemos de permitirle a Dios que ocupe el lugar que Él merece, amada iglesia. Y de alguna manera debemos de dejar que Dios sea el que apruebe, que avale y que bendiga nuestro matrimonio, amada iglesia. Muchas veces me han escuchado decir, amada iglesia, que nosotros le tememos más al hombre que a Dios. Cumplimos con lo terrenal, pero no le cumplimos a Dios. Dejamos que sea Dios de alguna manera en último lugar. Los matrimonios debemos de aprender a darle la honra que Él se merece. La bendición de Dios en tu matrimonio debe de ser lo primero. La bendición de Dios debe de ser lo primero en tu vida. Pero a veces le tememos más al hombre, cumplimos con el protocolo humano, pero se nos olvida que la honra y la gloria es primeramente para Dios, amada iglesia. Dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si Dios ni ha unido un hogar, Dios no ha unido un matrimonio, hay una fragilidad pronta y se puede romper fácilmente porque no está el cordón que une esa unidad, que es Cristo Jesús. Cordón de tres dobleces. Cordón de tres dobleces. La honra siempre es primeramente para Dios. Dios es primero. Antes de que tú formes un hogar, Dios tiene que bendecir tu matrimonio. Esposos, debemos de aprender a honrar a Dios. Démosle el lugar que se merece en nuestros matrimonios. Sé que hay hermanos, hermanas que por alguna razón tienen el compromiso de ser los que están al frente de su casa, de su hogar. Entonces también hay una responsabilidad de instruir a sus hijos en el temor de Jehová y ser las que propicien la honra a Dios en su hogar, amada iglesia. En Efesios, el apóstol Pablo nos enseña el modelo espiritual de cómo guiar nuestro hogar a través de Cristo Jesús. Dice que el esposo ama o debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ese amor tiene que ser ¿qué? Sacrificialmente. La esposa dice que honra. Y esa honra tiene que ser con respeto, con apoyo. Dice que la mujer sabia edifica su hogar. El matrimonio, cuando están convenidos, cuando Dios está en el centro, cuando Dios ha bendecido ese hogar, amada iglesia, se encuentra el equilibrio en nuestro matrimonio. El matrimonio, amada iglesia, deja de ser de alguna manera una competencia. Hoy en día los matrimonios, el esposo, la esposa, hay una rivalidad de quién puede más, quién hace más, quién gana más. Iglesia, no. Cuando Dios bendice el matrimonio, cuando Dios es el centro de nuestro hogar,
hay un equilibrio, amada iglesia, en lo que hacemos, en lo que somos, porque hay un solo propósito: edificar, construir. ¿Para qué? Para la gloria y honra de Dios, amada iglesia. Mira, amada iglesia, y el problema, y quiero llevar a tu corazón esto: el problema hoy en día de los matrimonios no es la falta de amor, es que falta la fuente del amor, que es Dios. Por eso un matrimonio muchas veces se desgasta. Por eso muchas veces un matrimonio deja de ser lo que de alguna manera comenzó a ser. Pero de alguna manera, cuando Dios bendice un matrimonio, ese hogar o esa vida de esposo se renueva cotidiana y continuamente, amada iglesia. Por eso es bien importante que le demos la honra a Dios, que Dios restaure nuestro altar matrimonial. De alguna manera, los esposos debemos de aprender a orar juntos, amada iglesia, aunque sean unos minutos pequeños al día. Como matrimonio debemos de aprender a tomar decisiones importantes, pero buscando primeramente la dirección de Dios. Debemos de aprender a practicar, iglesia, un estilo de vida que esté lleno del Espíritu Santo. Y de alguna manera debemos también a romper el orgullo que muchas veces aún prevalece en los matrimonios. Debemos de aprender a vivir una vida de perdón, amada iglesia. Debemos de entender, pueblo, que el matrimonio no es para una felicidad momentánea. El matrimonio es para un propósito eterno en el reino de Dios. Pero si no está Dios en el centro, amada iglesia, ese matrimonio se fractura frágil y rápidamente. Y lo que una vez de alguna manera se prometieron deja de o se desvanece en el camino, porque no le han dado el lugar que Dios le corresponde. Dios es el que bendice, Dios es el que avala, Dios es el que aprueba. Alguien diga amén a eso. Y le estoy hablando a los esposos. Aquí hay muchos esposos hoy, y le hablo hoy también a los varones. Honren su hogar a través de la guianza de Dios. Honren a sus esposas a través de ¿qué? De permitirle que sea Dios el que bendiga su hogar. Mamá, en esta mañana sé que tienes un trabajo en casa. Permítele que sea Dios el que gobierne tu corazón primeramente, para así ser esa mujer que edifique sabiamente su casa, amada iglesia. Cada matrimonio en el cual Dios es primero, siempre será un matrimonio que de alguna manera va a sanar generaciones. De alguna manera, pueblo de Dios, matrimonios que se forman en Cristo evitan de alguna manera que los hijos sufran heridas. ¿Por qué? Porque están cimentados en Cristo Jesús. Matrimonios que se forman en Cristo Jesús fortalecen el cuerpo de Cristo, porque ese es el fundamento de la iglesia. La iglesia de Cristo Jesús comienza en nuestro hogar. Amada iglesia, como pueblo de Dios, no podemos de alguna manera creer o pretender ser una iglesia fuerte si hay matrimonios débiles en esta congregación. No pretendamos ser una iglesia fuerte, amada iglesia, si en nuestros hogares están fragmentados. Aún la presencia de Dios no es la que gobierna. Aún nuestro matrimonio no ha recibido el aval y la aprobación de Dios. Aleluya. Es por eso que de alguna manera debemos de llevar el orden a nuestra casa. ¿Y quién es primero? Dios primeramente, amada iglesia. ¿De dónde proviene la prosperidad? De Dios. Pero si no le das la cabida a Dios en todos los aspectos de tu vida, estás construyendo, gloria a Dios por lo que estás haciendo, pero tarde o temprano eso que construyen se va a fracturar, amada iglesia, porque Dios no está siendo el cimiento principal de tu matrimonio, amada iglesia. Así que hoy es el día para que tome la determinación y la decisión que tarde o más temprano que tarde le des la cabida a Dios en tu matrimonio y le permitas a Él que bendiga tu matrimonio, bendiga tu vida, amada iglesia. Honra a Dios, santifícate para Dios, aleluya. Ese es el orden de Dios, amada iglesia. Una familia que construye pero está edificando sin Dios, tarde o temprano también se cansa. Pero una familia con Dios es una familia que en medio de la circunstancia va a encontrar descanso, amada iglesia. El profeta Isaías, su capítulo 40, el verso 29 y 31 habla y dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, amada iglesia. Mira, eso es lo que hace Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio.
El salmista en el Salmo 23, el verso 1 en adelante dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará que descansar, amada iglesia. Y esto es una verdad hermosa y profunda para nosotros hoy en esta mañana. Yo creo que todos los que estamos aquí tarde o temprano nos llegamos a fatigar, a cansar físicamente. Pero también, amada iglesia, hay cansancios emocionales, cansancios del alma, amada iglesia, que por mucho que descanses, solo Dios puede reparar, amada iglesia. Y el cansancio que sufren muchas familias se puede manifestar en diferentes áreas y momentos. Hay esposos que pasan irritados todo el día, esposas irritadas, hombres irritados que llegan del trabajo y conflicto, salen de su casa y conflicto. ¿Por qué? Porque están cansados emocionalmente. ¿Por qué? Porque Dios no está gobernando esa casa, amada iglesia. Hay matrimonios, hogares, en la discusión es tan frecuente, discute el papá con la mamá, el hijo con la hija, hay una discusión totalmente. ¿Por qué? Porque hay un cansancio emocional y un cansancio del alma que no han podido descansar. ¿Por qué? Porque ese cansancio solo se quita cuando Dios es el centro, amada iglesia. Hay hogares que no tienen gozo en su corazón. Hay hogares que no manifiestan gozo. Cuando uno va, hay hogares, amada iglesia, que no hay un aleluya, un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado de ser el centro de su hogar. Hay una desconexión emocional en muchas familias. Hay una desconexión espiritual en las familias. No hay una comunicación, cada uno hace de acuerdo a lo que puede, cada uno sale como puede, amada iglesia. Y muchas veces, pueblo de Dios, no es porque no nos amemos, no es porque nos falte amor, es porque estamos sobrecargados emocionalmente y no hemos entendido que solo nuestro Señor Cristo Jesús es el que nos puede dar un descanso, amada iglesia. Y es por eso que los hogares deben de aprender a descansar en Cristo Jesús. Las familias debemos de aprender a descansar en Cristo Jesús. Los esposos, las esposas, las mamás, los hijos, debemos de aprender a descansar en Cristo Jesús, amada iglesia. Mira, cuando Dios no es el centro de nuestra vida o cuando Dios no está como lo primero en nuestra vida, todo lo intentamos resolver nosotros mismos. Nosotros intentamos resolver todo. Nosotros intentamos sostenerlo todo, amada iglesia. Nosotros intentamos controlarlo todo, amada iglesia. Lo estamos haciendo a nuestra fuerza, a nuestra manera. Y por eso es que también emocionalmente vienen las fracturas en los hogares y en los matrimonios. Es Dios el que gobierna. Por eso te hablaba que debemos de darle lugar, que Dios se corresponde. El que gobierna nuestro hogar se debería llamar Cristo Jesús, amada iglesia. Nosotros, di conmigo, nosotros. Mira, fuimos creados, amada iglesia, para depender de Dios, no para reemplazarlo. Fuimos creados para depender de Dios, no para reemplazarlo. Jesucristo ha prometido darte descanso, dar descanso a tu corazón, dar descanso a tu alma, dar descanso a tu familia, amada iglesia, aleluya. Así que todo afán en esta mañana tiene que ser quitado de tu hogar, de tu vida. ¿Para qué? Para darle cabida a Dios y sea Él quien gobierne tu vida, tu hogar y tu matrimonio, amada iglesia. Mira, el problema no es que no, el problema no es que la familia o que nuestras familias van a estar exentas de circunstancias. Van a haber circunstancias, pero el problema radica, amada iglesia, que queremos de alguna manera enfrentar los problemas sin acudir a Dios, sin que Dios sea el primero, sin que Dios vaya delante de nosotros, sin que Dios nos confirme, sin que Dios nos dé dirección, sin que la bendición de Dios nos acompañe, amada iglesia. Mira, y es por eso que nos cansamos, nos agobiamos. Todos los que hoy estamos aquí tenemos circunstancias de distinta índole. En diferente área de nuestra vida estamos sopesando áreas de nuestra vida. La diferencia es cómo las enfrentamos, amada iglesia. Muchos las enfrentan a su manera, a su pensar. No, nosotros lo enfrentamos a la manera de Jesucristo. Lo enfrentamos bajo la mano poderosa de Cristo Jesús. Él es el oportuno socorro, la esperanza eterna, amada iglesia. Si Él es primero, Él te dará la respuesta. Si Él es el primero, Él te dará la salida. Si Él es el primero, Él te abrirá la puerta. Si Él es el primero, Él restaurará, Él dará, Él abrirá, amada iglesia. Él prosperará tu hogar, porque de Él proviene, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es mi fuerza, no es lo que yo haga, es la prosperidad de Dios en mi vida, amada iglesia. Así que si estás cansado emocionalmente, es el momento de entregarle a Dios todo y decirle: Señor, yo descanso en ti.
Descanso en ti. En ti está la respuesta, en ti está la salida, en ti está todo lo que mi corazón y mi alma y mi hogar y mi familia necesita, amada iglesia. Mira, y es por eso que debemos individualmente, me voy a remitir individualmente, tener tiempos de descanso espiritual, amada iglesia. Cuanto más cansado me siento es cuanto más necesidad hay de venir al Señor en lo personal. Cuando más agobiado estoy dentro de la semana es cuando más necesito venir el domingo aquí. Yo también paso situaciones, paso circunstancias, paso necesidades, paso aflicción. Pero en esos momentos es cuando más añoro el domingo, amada iglesia. Es cuando más anhelo estar en este lugar. Es cuando más anhelo un abrazo de ustedes fraternalmente, porque me llenan, me reconfortan. Y la presencia del Espíritu de Dios trae esa paz. Me refugio en Él. Descanso en Él. Tengo igual o más o menos problemas, pero la diferencia es que Dios es el que gobierna mi vida, Dios es el que gobierna mi hogar, y en Él descanso. ¿Por qué? Porque he aprendido que Él hará, Él dará, Él abrirá y Él proveerá, amada iglesia. Pero mucha iglesia, mucho pueblo de Dios, cuando se siente angustiado, cansado, huye del Señor. Se olvida que Él ha prometido renovar o darnos la fuerza que necesitamos, amada iglesia. Es por eso que de alguna manera nosotros, las familias, debemos de aprender a entregar nuestras cargas a Dios. Echar sobre Él nuestra ansiedad. Echa sobre Él tus cargas financieras. Echa sobre Él tus conflictos. Echa sobre Él cada una de tus decisiones, amada iglesia. Debemos de alguna manera aprender a cambiar cómo nos dirigimos o nos conducimos. Antes de reaccionar o antes de entablar una conversación que nos puede llevar a una discusión en nuestro hogar, sea hijo, con papá, mamá, esposos, oremos. Antes de entablar una comunicación como esposos, oremos. Para que sea Dios el que ponga la paz, que sea Dios que traiga reconfort en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque podemos expresarlo de la manera correcta y oportuna, amada iglesia. Debemos de alguna manera aprender a confiar más en Dios. Debemos de aprender a confiar más en Dios, amada iglesia. Y esto se ve reflejado en la congregación. Familias que están emocionalmente bien, descansadas, van a servir de alguna manera más a ese llamado que Dios ha hecho a su vida. De alguna manera vamos a derrochar ese amor que fuimos llamados a derrochar por el hermano que tenemos al frente. Y vamos a permanecer firmes, amada iglesia. Vamos a permanecer firmes en medio de las circunstancias. Pero cuando Dios es tu descanso, nadie te mueve, porque es Dios en tu vida, amada iglesia. Y es por eso que te hablaba y te decía, si Jehová no edifica, en vano estamos haciendo lo que hoy tal vez estemos haciendo. Dios tiene que ser el constructor de tu vida. Dios tiene que ser el constructor de tu hogar. Dios tiene que ser el constructor de tu matrimonio. Dios tiene que construir a tus hijos. Dios tiene que construir todo lo que hoy tal vez estés emprendiendo, amada iglesia, porque Cristo Jesús es el arquitecto de nuestra vida. De Él proviene todo, amada iglesia. Y debemos de aprender que una familia que edifica sobre la roca que es Cristo Jesús va a permanecer, amada iglesia. Va a permanecer, amada iglesia. El Evangelio de Mateo, su capítulo 7, el verso 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron y vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y quiero detenerme aquí a unas palabras hermosas que dice: al que oye estas palabras y las hace. El apóstol Santiago, su capítulo 1 y el verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Cuántos hacedores de la palabra en esta mañana? Mira, Cristo Jesús, la palabra de Dios es clara con lo que nos está diciendo. No basta únicamente con oír, hay que obedecer.
Hace unos días atrás hablábamos con la pastora una situación de unos amigos que están fuera de Guatemala y decíamos tanta palabra que han recibido, tanta palabra que les hemos llevado, tanta oración, tanta congregación que han tenido. Y están pasando una situación porque no han puesto en práctica la palabra de Dios. No tienen el fundamento que es Cristo Jesús, han sido únicamente oidores. Pero cuando llega el momento de servir a Dios con pasión, de estar en la casa con pasión, de levantar nuestras manos con pasión, de adorar a Dios con pasión, de dejar a todo por nuestro Dios, se nos olvida lo que oímos, amada iglesia, y debemos de hacer oidores. No solo oidores, sino hacedores de la palabra. Muchos hogares hoy en día están escuchando la palabra de Dios, pero muy poco hogar lo está practicando, amada iglesia. Y ahí radica la diferencia, amada iglesia. Hay una familia que resiste y hay una familia que colapsa, amada iglesia. Y la diferencia es dónde están cimentadas esas familias. La roca de alguna manera no va a evitarnos las tormentas, pero sí va a evitar la destrucción. Yo no sé si alguien entendió eso, amada iglesia. La roca sobre la cual nosotros caminamos no va a evitar las circunstancias, los problemas, pero de alguna manera sí va a evitar que nos destruyamos, que caigamos, que se deteriore, que se rompa, que se destruya, porque la roca inconmovible es Cristo Jesús. Y si tu hogar, tu vida, tus pasos están en Él, nada va a destruir lo que Él estableció, lo que Él fundamentó y lo que Él guía, lo que Él toma, amada iglesia. Esa es la palabra de Dios para nosotros como hogares. Y déjame llevar algo también a tu corazón. Las crisis que todos los hogares podemos estar enfrentando, déjame decirte algo. Las crisis no destruyen familias. Revelan realmente sobre qué estaban edificadas, amada iglesia. Las crisis que todos podamos vivir no destruyen familias, simplemente revelan sobre dónde están edificadas las familias. Por muy dura que parezca la tormenta, cuando un hogar permanece en Cristo Jesús, nada lo va a detener, nada la va a detener. Esa familia prevalece, esa familia avanza, esa familia conquista. ¿Por qué? Porque sus pies están en la roca que es Cristo Jesús, amada iglesia. Y esa es la verdad del evangelio. Eso es lo que debemos de aprender, amada iglesia. Mira, tener de alguna manera familias, hogares, y perdón que insista tanto en esto, debemos de tener tiempo de devocionales como familias juntos. Yo no sé cuántas familias lo hacen. Es importante, es prioritario que las familias tengan tiempo de devocionales. De alguna manera tenemos que tomar decisiones basadas con los principios bíblicos de Dios. Debemos de practicar los valores del reino, el perdón, la humildad, el servicio. Debemos de aprender en los hogares a corregirnos con amor, a hablarnos con la verdad que es Cristo Jesús. Mira, una iglesia firme no se construye únicamente a base de emociones, se construye a base de la obediencia en Dios, amada iglesia. Y esa es una verdad que la iglesia de Cristo Jesús ha perdido hoy en día. Vivimos de emotividad, de emociones, un aleluya, un amén, un gloria a Dios el domingo, pero el lunes a viernes en nuestros hogares hay falta de la roca que es Cristo Jesús. No hay presencia en nuestros hogares. Así que por eso, mira, ¿de dónde viene la prosperidad? De Jehová. ¿De dónde viene tu prosperidad? De Jehová. Y si Jehová no edifica lo que hoy estemos haciendo, tarde o temprano lo que hoy estás construyendo va a ser frágil y tarde o temprano se va a fracturar y se va a quebrar. Por eso hoy este mensaje es para eso. Si Dios es primero, mi hogar será bendecido, amada iglesia. Y creo que todos los que hoy estamos aquí anhelamos la bendición de Dios. Yo anhelo la bendición de Dios para mi casa, anhelo la bendición de Dios para Ministerio Evangélico Manuel, anhelo la bendición de Dios para cada uno de los hogares, amada iglesia. Pero debemos de comprender y entender que esa bendición únicamente proviene de Dios y debemos de alguna manera edificar nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, todo lo que hacemos en Él, en la roca que es Cristo Jesús. Y es por eso inicié en los hogares. El principio del hogar es el matrimonio. Si el matrimonio no está constituido por ese lazo que es irrompible porque Cristo Jesús lo une, la bendición a nuestra vida probablemente tarde o no llegará, amada iglesia. Y para los papás, hoy también quiero llevarle, y tal vez voy a remitirme como hijo hoy. Nosotros los hijos de alguna manera no solo necesitamos que nos den una crianza, necesitamos ser formados en Dios.
Y te hablo como hijo. Deuteronomio, su capítulo 6, el verso 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amada iglesia, mira, me da gusto, me da alegría y bendigo a todos esos padres que se esfuerzan por sus hijos, pero más me alegro de aquellos padres que están edificando la vida de sus hijos sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Amada iglesia, las palabras que están aquí escritas, que los padres, esas mamás que Dios ha puesto también en autoridad en sus hogares, que las repitan en su casa, que tengan tiempo de comunión con sus hijos, que adoren junto a Dios. Amada iglesia, mira, Dios nunca diseñó que los hijos de alguna manera fuéramos formados por la sociedad, pero hoy en día, amada iglesia, eso está pasando, eso está sucediendo. Amada iglesia, los papás deben de ser los primeros discipuladores en su casa, deben de ser los primeros que enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Amada iglesia, pero mira, la formación hoy en día de nuestros hijos está cayendo o está recayendo sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está dictando a los hijos qué hacer. Las redes sociales están dictando a nuestros hijos cómo actuar, amada iglesia. La cultura de la sociedad está dictando a nuestra juventud cómo vestir, cómo hablar, amada iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros en los hogares hemos olvidado que la responsabilidad es para nosotros los padres. Así que te hablo como hijo. Nosotros queremos ser formados por Dios. Yo necesito que mis papás, o en este caso mi padre, se siga manteniendo firme en Cristo Jesús, porque yo voy atrás de Él. Yo sigo su ejemplo. Yo aprendo de lo que Él hace, amada iglesia. Así que papá y mamá, yo creo que el deseo tuyo es que tu hogar sea próspero, que todo lo que tus hijos hagan sea bendecido, pero tienes que construir tu hogar, edificarlo sobre la roca que es Cristo Jesús, amada iglesia. Y como hijo, yo no necesito que mi papá o mis padres fueran perfectos. Simplemente necesito padres que caminaran o que caminen con Dios todos los días, amada iglesia. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Padres que caminen con Dios todos los días, amada iglesia. Yo no sé cuántos papás oran con sus hijos cotidianamente y todos los días. Debería ser algo habitual en nuestros hogares. Enseñar los momentos o enseñar la palabra de Dios en cada momento. De alguna manera debemos de moldear la vida de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, a cómo Dios quiere que ellos sean, amada iglesia. Debemos de aprender también a corregirlos con amor. Debemos de aprender a corregir a nuestros hijos con amor, no con la ira. A veces los papás nos frustramos por las circunstancias o situaciones que nos han pasado a lo largo de nuestros días, o por lo que nos pasó en el trabajo, o por lo que nos pasó con la esposa, disgustamos y nos desquitamos con los hijos. No, iglesia, llegó el tiempo de corregir con amor, de instruir con amor, tal cual Dios a ti te corrige. Dios te corrige con amor, amada iglesia. Y es por eso, ¿pero por qué? Porque no está Dios en nuestros hogares. Y déjame decirte algo, el futuro de nuestra iglesia o el futuro de la iglesia de Cristo Jesús se decide en las salas de nuestros hogares, se decide en la habitación de tu hogar, porque ahí es donde tú estás formando hombres y mujeres que teman a Dios. Ahí estás formando discípulos que amen y honren a Dios, amada iglesia. Hemos dejado o hemos delegado esa responsabilidad al pastor. Y está bien, mi trabajo es instruir, mi trabajo es enseñar, pero tu trabajo como casa, dice papá, dice Dios, instruye al niño. ¿Cuántos hogares dispuestos a pagar ese precio para alcanzar lo que Dios ha prometido para nosotros? Dios ha prometido bendecirnos, amada iglesia. Mira, y es por eso que de alguna manera también debemos de aprender y comprender que una familia que pone a Dios en primer lugar está formando un legado generacional, amada iglesia. En el libro de Josué, este profeta hermoso, en su capítulo 24, el verso 15, hace una confrontación al pueblo de Israel, pero él mismo compromete su vida. Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos, dice, a quién serviráis. Josué capítulo 24, el verso 15.
Josué les dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Determinación, un hombre que tenía determinación en su corazón, tenía compromiso, seguridad de lo que iba a hacer, amada iglesia. Y la iglesia de Cristo Jesús necesita hombres, mujeres que tengan esa determinación en su corazón y sepan hacia dónde ir. ¿Para qué? Para formar un legado generacional de hombres, de mujeres que sirvan a Dios con todo su corazón. Comprometernos con Dios, amada iglesia. Dios es un Dios de generaciones. Dice que la bendición de Dios alcanza hasta la 4ª generación y habla hasta nuestras 1000 generaciones. Lo que nosotros hacemos hoy, levanta tu mano, lo que yo hago hoy impactará tu destino. Lo que tú hagas hoy impactará a tus hijos. Lo que tú estás haciendo hoy, papá, mamá, impactará a tus hijos. Lo que tú estás haciendo hoy, papá y mamá, impactará a tus hijos. Lo que tú hagas hoy, papá y mamá, joven, señorita, impactará tu futuro. Va a impactar inclusive a los nietos, aquí refiriendo a la hermana Julia. Lo que ella haga hoy impactará hasta sus nietos. Lo que nosotros hagamos hoy va a trascender en el tiempo, amada iglesia. Hay familias que de alguna manera lo que están heredando son problemas. Hay familias que están heredando circunstancias que cargan, que agobian. Pero Dios quiere levantar familias que hereden fe. Dios quiere levantar familias que hereden fe. Dios quiere levantar familias que sean bendecidas en Él, amada iglesia. Dios, el deseo de Dios es levantar un remanente de familias que sean bendecidas en Él, amada iglesia. Mira, pueblo, no estamos únicamente construyendo y refiriéndome a título personal o de manera individual a cada uno. No estamos de alguna manera construyendo individualmente nuestra vida. Estamos escribiendo la historia de nuestras generaciones. Lo que tú hagas hoy hará eco en el mañana, amada iglesia. Es por eso que como familias hoy es importante que tomemos decisiones que estén basadas o tengan fundamento espiritual firmes hoy para que perduren en el mañana. Hoy llegó el día, amada iglesia, que las familias empecemos a romper ciclos negativos del pasado. ¿Para qué? Para formar días de bendición. Hoy es el día que cada familia debe de comprometerse a establecer hábitos espirituales. ¿Para qué? Para que perdure el llamamiento santo en sus generaciones. Hoy es el día que como familias nos comprometamos a servir a Jehová. Hoy es el día que necesitamos que familia nos comprometamos a servir a Jehová. Hoy es el día, amada iglesia, que tú, que has venido hoy a este lugar, te comprometas a cambiar el destino de tus generaciones. Hoy es el día, amada iglesia, que nosotros como padres nos comprometamos a cambiar el destino de nuestras generaciones, a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Papá, mamá, esposos, hoy es el día que se comprometan a honrar a Dios en su matrimonio, dándole y dejándole que sea el quien los bendiga, quien apruebe y quien avale, amada iglesia. Hoy no es un día, amada iglesia, o un mensaje más por el cual tú has venido. Hoy no estamos terminando la serie. Hoy es un momento, amada iglesia, que puede cambiar el destino de tu familia. 7 semanas hablando de que Dios es primero. El primer día muchos nos comprometimos. Aquí va a hacer un rema en nuestro corazón y en nuestra vida, a ponerlo en primer lugar. Han pasado 7 semanas, yo no sé cuántos aún firmes con ese compromiso. Hoy es momento, amada iglesia, de cambiar la historia de nuestra familia. Tal vez hoy hemos intentado o hemos hecho muchas cosas a nuestra manera. Hoy Dios te dice, amada iglesia, que lo dejes a Él edificar sobre tu vida. Hoy Dios te dice que lo dejes y le permitas edificar tu hogar. Hoy Dios te dice que le permitas edificar tu matrimonio. Hoy, joven, Dios te dice que le permitas edificar tu presente y tu futuro. Así que hoy, como familias, no estamos únicamente terminando una serie. Hoy es el día que debemos de tomar una decisión. Queremos ser prosperados, bendecidos como familia. Debemos de alguna manera aprender a darle lugar a Dios que le corresponde. Así que hoy, aquí habemos muchas familias. Yo no sé si hay familias que hoy tal vez quieran decirle al Señor
que ya no quieren seguir edificando o construyendo solos. Tal vez hoy hay familias que quieren decirle al Señor que sea Él el que edifique, que sea Él el centro de su hogar, que sea el centro de su matrimonio y que sea el centro de sus hijos. Yo no sé si hay familias con ese corazón en esta mañana que quieran decirle: Señor, edifica tú por mí, edifica mi vida por mí, edifica mi matrimonio por mí. Yo no sé si hay familias en esta mañana que tengan esa disposición de darle el lugar a Dios, que sea Dios el que edifique, que sea el Dios que estructure, que sea Dios el que construya. Yo no sé si hay familias, ¿hay alguien aquí dispuesto a eso hoy? Si hay alguien dispuesto, que se ponga en pie en esta mañana.